tardes, yo soy Pedro Abad. Yo voy a estar explicándote hoy los apartados de algoritmo de ordenamiento, bubble sort, insertion y el main de nuestro código de la práctica 2. Entonces, primero, empecemos por el algoritmo de ordenamiento. Primero empecemos por el punto H, ya que este vendría a ser como el contrato principal o el molde, el cual le avisa al programa que todos los algoritmos van a tener variables compartidas como m-datos, m-comparación y promete que existirá una función llamada paso, que pues la podemos ver aquí, pero la deja vacía para que los hijos la llenen. Ahora, nuestro CPP. Como la lógica de los ordenamientos se la deja a los hijos, este archivo es cortísimo. Pues podemos ver que solamente tiene 20 líneas, no tiene pues mayor complejidad. Lo único que hace es inicializar las cosas, pone los contadores de comparaciones e intercambios en cero y guarda los datos iniciales cuando arranca el programa. Vámonos para el bubble sort. Entonces, en el punto H es súper breve. Solo dice, soy bubble sort, soy hijo de algoritmo ordenamiento, voy a usar mi propia versión de paso y tengo un par de variables privadas como swap o mlimit. Ya lo que vendría a ser el punto CPP, aquí está la acción realmente. Es el código que realmente agarra los números de dos en dos. Qué pena. Los compara y si el de la izquierda es mayor, los voltea utilizando el ST de swap, que está acá. También es de donde la bandera m-swap decide si el programa ya terminó o no. Pues no tiene mayor complejidad. Ahora, el insertion sort. El insertion sort, al igual que el anterior, solo le presenta como, hey, hola, soy insertion sort, también tengo mi propia versión de paso y necesito un par de variables extra como m-insertando o m-valor actual. Ahora, en el CPP. Aquí está la lógica de ordenar las cartas, por así decirlo. Es el código que agarra un número, mueve todos los números mayores hacia la derecha usando un bucle o condicional y luego suelta el número en el hueco que quedó. Vámonos ahora para el apartado que ya sí es un poco más complejo. Vámonos para el main. Es el único que no tiene pareja porque pues como digo, la diferencia, ya sabemos la diferencia entre un archivo .h que es la declaración y el archivo cpp que es la implementación. Entonces el main sería netamente implementación. Entonces, ¿qué hace? Básicamente aquí nos está mostrando nuestros menús. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el de algoritmo de ordenamiento que nos dice, hey, genera datos desde un archivo, genera datos aleatorios, de forma ascendente, descendente, seleccionar un algoritmo de ordenar o ejecutar las pruebas comparativas entre todos los métodos ahí. También, pues, claramente la opción de salir del código. Eh, esto lo que hace, pues, básicamente pide los datos, crea algoritmos de la memoria dinámica, o sea, en el new, los pone a trabajar dando pasos, por así decirlo, hasta que terminan, muestra los resultados y al final limpia la basura, o sea, hace un delete. No tiene mucha ciencia, aquí podemos pues, perfectamente verificarlo de las pruebas comparativas, que toma 10, 50 y 100 vectores. Aquí podemos ver cómo coge 50 vectores para hacer el algoritmo, las comparaciones, los intercambios, el tiempo que toma, como era solicitado en la práctica. Entonces ahora pasemos netamente a la prueba del código. Entonces vámonos para la terminal. Yo ya tengo los códigos compilados, los podemos ver aquí como distintos .exes. Entonces simplemente sería ejecutarlos. Listo. Entonces vamos a cargar datos desde un archivo. Entonces vamos a poner el de datos.txt. Ahí ya lo cogió, cargo 43 elementos. Entonces, para que podamos verificar que sí son los datos, vámonos para el... Ah, bueno, creo que se puede abrir desde aquí. Sí, aquí está. Como lo podemos ver, aquí están los datos cada uno respectivamente. Dejémoslo abiertico aquí como para poderlo tener claro. Y vamos a decirle que... vamos a seleccionar un algoritmo. Digamos, por ejemplo, con el Quicksort. Entonces aquí podemos perfectamente ver que hizo 207 comparaciones, tuvo 101 intercambios y cogió los primeros 10 elementos de manera ordenada. 2, 10, 15, 22, 24, 42, listo. Ah, que lo queremos hacer por, no sé, insertion. Tuvo 508 comparaciones, 466 intercambios y aquí están otra vez los primeros 10. Entonces, que queremos hacer las pruebas comparativas.
hagamos las pruebas comparativas y aquí podemos ver con 10 datos aleatorios, con 50 datos aleatorios, con 100 datos aleatorios, con 50 de forma ascendente y 50 de forma descendente. Ah, que no quiero tomar eso, sino que me genere unos datos aleatorios, listo. Digamos que nos genere 10 elementos. Ya se generaron 10 elementos aleatorios. Entonces ahora vamos a seleccionar, vamos a hacerlo con el merge sort. Mira que ya son datos completamente distintos. Ah, que quiero unos de forma ascendente. Vamos a ponerle 10 elementos de forma ascendente. Listo. Vamos a decir, no sé, que, que lo haga por cualquier método, bubble sort. No tuvo que hacer, hizo 9 comparaciones, no tuvo que hacer intercambios porque ya estaban organizados de forma ascendente del 1 al 10, perfecto. Ah, que quiero generar unos de forma descendente. Vamos a poner otra vez 10 elementos y vamos a decir que nos los organice por, ¿qué? Vamos a hacerlo por quicksort otra vez. Ahí hizo las comparaciones, hizo sus debidos intercambios, 1, 2, 3, breve. No hay mayor complique, se ve que el código funciona perfectamente bien. Y ahora te dejo con Kenny para que te explique el análisis de memoria, el merge sort, el quicksort y el selection sort. Muchas gracias, profe. Ok, muchas gracias compañero. Eh, Como él dijo, ahora procederé a explicarle el resto de algoritmos. En este caso, ¿cuáles son? El Selective Sort, el Merge Sort, el Quicksort y el análisis de memoria, como un extra. Bueno, entonces rápidamente pasemos al Selective Sort. Desde acá podemos ver el punto, no, espera ya, el punto H. ¿Por qué primero quiero mostrar el punto H? Pues para mostrar qué incluye. Esto básicamente son las declaraciones, todavía no estamos haciendo las implementaciones. En este caso podemos ver que la clase es una clase hija de algoritmos de ordenamiento y tenemos el constructor que está explícito, que es muy necesario para que no haya como conversiones implícitas que no hayamos querido. Está el método reiniciar, el método paso, muy importante incluir el override, y está el nombre también. Pero lo más importante acá que podemos visualizar es que entre los atributos privados solamente tenemos uno. El atributo privado es m-índice mínimo, y la respuesta de por qué tenemos este atributo es por su importancia que tendrá dentro del funcionamiento del algoritmo. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, básicamente tenemos a este m índice mínimo que va a ser como un punto de guardado para guardar justamente ese valor, el mínimo, que el método se va a, bueno, más bien dicho, el algoritmo va a intentar encontrar y lo va a pasar al principio. Una vez que lo encuentra, pues reemplaza la variable, claramente, y lo pasa al principio. Y evalúa otra vez, pero ya no contando el principio, sino que busca ahora el mínimo entre lo que quedó desordenado, por así decirlo. Esto sucesivamente hasta que lo ordene. Entonces, si vamos con el merge sort, básicamente creo que quedó claro el selection sort. El merge sort trabaja diferente. Básicamente es bajo el concepto de divide y vencerás. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir el arreglo en pequeños arreglos y que esos pequeños arreglos los vamos a ordenar de forma más fácil, entonces y luego lo vamos a juntar. En este caso lo vamos a mezclar. Eh, Datos importantes, vamos a usar pilas, entonces vamos a tener que incluir stacks para hacer tareas. Y como pueden ver, aquí tenemos todo esto que viene con las tareas y pilas. Y lo que está diciendo, que vamos a dividir en mitades, una va a ser izquierda y otra va a ser derecha. Listo, entonces eh, seguimos con la clase. Bueno, aquí podemos ver cómo es el funcionamiento de las pilas con las tareas, cómo se insertan, cómo se tienen que resolver primero y luego cómo se tienen que mezclar. Y que todo eso se da gracias al LIFO, que es el concepto que usamos para las pilas acá. Entonces, ¿qué hace el merge sort?
como dije, divide entre la parte derecha y la parte izquierda en, en mitades hasta llegar al caso base, que es un arreglo de tamaño 1, y luego va mezclando desde abajo hacia arriba hasta completar todo el arreglo y tenerlo todo ordenado y ya poder mostrarlo. Bueno, rápidamente, el Quicksort tiene una lógica similar, básicamente también trabaja sobre este concepto de divide y vencerás, pero la diferencia es que acá usamos un pivote y particiones. ¿Qué tiene que ver el pivote acá? Básicamente vamos a elegir un número que en este caso no va a ser ni al azar, ni el primero ni el último, sino que va a ser, como acá pueden visualizar, la mediana entre el primero, el último y el del medio. Esto con el fin de que sea más optimizado y que no sea propenso a elegir el peor caso posible, que sería elegir el, el último elemento en una lista ordenada, por ejemplo. Entonces, pues por eso usamos el pivote, básicamente. Porque a diferencia del merge sort, acá vamos a elegir un pivote que va a ser como una regla o un árbitro en donde vamos a meter unos datos a la derecha y unos datos a la izquierda, que van a ser los mayores y del otro lado los menores. Y esos datos también podemos meterle un pivote que va también a dividirse y así sucesivamente. Entonces, por último tenemos el análisis de memoria finalmente. Rápidamente podemos ver que es un algoritmo muy básico. Bueno, más bien dicho, es una clase muy básica. Aquí tenemos el main, simplemente ejecuta esto, que aquí tenemos el size of de estos tipos de datos. Acá tenemos lo mismo pero de los objetos. Acá tenemos este de la suma de los atributos para evaluar el padding. Y acá tenemos las diferencias entre el stack y el heap en dirección. Y acá más abajo tenemos cuál es la memoria de un arreglo interno y cuál es la memoria, pues, en sí de los elementos, en sí de lo que supuestamente es el tamaño del vector y los datos reales en el heap, en la memoria del heap. Entonces podemos ejecutarlo de la mejor manera desde la terminal. Ya lo tengo compilado, entonces simplemente es poner punto, esta flechita que no sé cómo se llama, y el nombre, memory, guión bajo, análisis, análisis.exe, no, punto exe, y listo. Acá básicamente estamos viendo las respuestas que nos da el sistema. El entero es 4 bytes, el void es un byte, el vector son 24 bytes, el puntero al void es 8 bytes, el de los objetos, acá también podemos ver los tamaños. El más pequeño obviamente es la clase padre algoritmo de ordenamiento, y el merge sort es el más grande, el que más value ocupa. El análisis de padding, aquí como dije antes, la suma de atributos no es igual a el tamaño de la clase. Y esto es por la diferencia de padding, que en este caso es de 7 bytes. La diferencia entre el stack y la memoria head, en este caso la dirección, como vemos está a esta dirección y el stack está a esta dirección, están alejados. Y la memoria del arreglo interno. Aquí tenemos este análisis que básicamente, como dije, la cantidad de elementos es 9, el tamaño del vector es 24, pero los datos reales en el head es 36. Muy interesante para analizar y para pensar cómo funciona todo esto por dentro. Pero esto ha sido todo. Así que muchas gracias por escuchar, profesor. Nos vemos.